Hola, mi nombre es Fernando Ortega y junto con mi grupo les vamos a explicar acerca de la identificación fenotípica de microorganismos. Un saludo cordial a todos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Fernando Ortega, Noelia Ortiz, Esteban Parra y Anabel Pucha. Somos estudiantes de la carrera de biotecnología y les vamos a explicar acerca de los métodos fenotípicos de identificación de microorganismos, tema correspondiente a la asignatura de microbiología. La identificación microbiana es la de identificación de microorganismos, consiste en la asignación de una bacteria o microorganismo a un taxón según su clasificación establecida. Permite identificar la especie o incluso la cepa de una bacteria a través de las características fenotípicas y o genotípicas del microorganismo y constituye un proceso esencial en la investigación a la hora de establecer los taxones a los que pertenece una bacteria recientemente descubierta, así como para la tipificación de especies patógenas que producen enfermedades. Métodos fenotípicos de identificación de microorganismos. Actualmente, la identificación bacteriana se realiza por medio de métodos convencionales basados en las características fenotípicas, puesto que su realización y coste los hace más asequibles. Los esquemas tradicionales de identificación fenotípica bacteriana se basan en las características observables de las bacterias, como su morfología, desarrollo y propiedades bioquímicas y metabólicas. Utilidad de los métodos fenotípicos de identificación. Estas técnicas son dependientes del cultivo bacteriano y no son aplicables para la identificación de bacterias directamente de las muestras. En ningún caso los métodos de identificación fenotípica pueden proporcionar una certeza absoluta. Únicamente indicarán cuál es el género y o la especie a la bacteria identificada en la que la bacteria identificada tiene mayor probabilidad de pertenecer. Fundamentos de la identificación fenotípica. Todas las características fenotípicas son importantes y hay que tenerlas en cuenta cuando se inicia el proceso de identificación, pero en principio se seleccionan aquellas que se consideran pruebas primarias, que son rápidas y sencillas de realizar. Se debe especificar el género al que pertenece el microorganismo. Al igual que en el anterior, la hipótesis sobre la probable identidad del microorganismo se apoya en las características del cultivo y en pruebas primarias, con las cuales se puede determinar el género, grupo de géneros o en algún caso a la familia a la que pertenece un aislamiento. La conclusión debe hacerse con la identificación a nivel de especie. Aquí se emplean ciertas pruebas bioquímicas de alta precisión. Nota, las pruebas primarias son las de Gram, morfología, catalasa, oxidasa, oxidación, fermentación de glucosa, producción de esporas, crecimiento en aerobiosis y anaerobiosis y movilidad. Características microscópicas. El estudio microscópico en fresco y tras tinción revela la forma, la manera de agruparse, la estructura de las células y su tamaño. Las tinciones son el primer paso y a veces el único para la identificación bacteriana. Las tinciones más utilizadas e imprescindibles son las de azul de metileno y la de Gram. Características macroscópicas. Morfología. Para la observación morfológica es preferible examinar colonias de cultivos frescos crecidas en medios no selectivos. En este paso de la identificación es muy importante el aislamiento de las bacterias en cultivo puro, ya que esta debería estar compuesta por un solo tipo de microorganismo y procedería de una única célula. Hemólisis. Algunas bacterias producen hemolicinas que causan la lisis de las hematias en medios que contienen sangre. Esta hemólisis puede ser beta, zona clara alrededor de la colonia, o alfa, algo de color verdoso alrededor de la colonia. Medios de cultivo. En los medios de cultivo las bacterias se multiplican y es necesario esperar al menos de 18 a 24 horas para visualizarlas. Todas las bacterias tienen requerimientos nutricionales imprescindibles para su crecimiento. Necesitan una fuente de energía, de carbono, de nitrógeno, algunas sales, oligoelementos y agua. Todos los medios de cultivo han de cumplir como mínimo con estos requisitos y en ocasiones se necesitan de sustancias adicionales como vitaminas, factores o aminoácidos esenciales. Según su capacidad para permitir el crecimiento microbiano, se clasifican en medios básicos. Son medios ricos en nutrientes que permiten el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Medios de enriquecimiento. Están desarrollados para recuperar bacterias exigentes en sus requerimientos nutricionales.
Medios selectivos. Contienen sustancias como cloruro sódico, citrato sódico, cristal violeta, sales biliares o antibióticos y antisépticos que fomenten el crecimiento de algunas bacterias y eviten el de otras. Medios diferenciales. Son medios que distinguen entre distintos grupos bacterianos en función casi siempre del color de sus colonias. Medios cromogénicos. Se incorporan sustancias cromogénicas para detectar distintas enzimas producidas por los microorganismos. Existen también los medios de cultivo sólidos, que suelen consistir en una base de agar, polímero de origen vegetal, que se mantiene en fase líquida a altas temperaturas y que forma un gel al enfriarse, que mantiene una alta humedad y que contiene los elementos nutricionales necesarios. Permite disponer fácilmente de las colonias bacterianas. Y los medios líquidos, que son las sustancias nutritivas, se encuentran disueltas. El crecimiento suele ser mayor porque la disponibilidad de nutrientes también es mayor. Y el uso de uno u otro tipo de medio depende del tipo de muestra y el patógeno que se busque. Hola, mi nombre es Anabel Pucha y hoy voy a hablar sobre los requerimientos que necesita una bacteria para su crecimiento y de las pruebas bioquímicas. Requerimientos de crecimiento. El primero es la atmósfera y este clasifica las bacterias en aerobias estrictas, que crecen en presencia de oxígeno, las anaerobias estrictas, que crecen en ausencia de oxígeno, las facultativas, que crecen tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, las microaerofílicas, que crecen en una atmósfera con reducida concentración de oxígeno, las caunofílicas, que requieren CO2 adicional para crecer. El segundo requerimiento es la temperatura y este se clasifican dependiendo la temperatura necesaria para su crecimiento. Podemos encontrar las cicrofílicas, que crecen en bajas temperaturas de entre 2 a 5 grados centígrados, las mesofílicas, que crecen en una temperatura de 10 a 45 grados centígrados, las termofílicas, que crecen muy poco a 37 grados centígrados. El tercero es la nutrición. Se usa en la identificación de la capacidad para crecer en medios ordinarios o con la adición de sangre, suero o glucosa. Las pruebas bioquímicas. Estas ayudan a determinar características metabólicas y se clasifican en dos. La primera, que son técnicas rápidas, que tienen la presencia de una enzima preformada y su lectura varía de unos segundos hasta unas horas. Y la segunda es la que requiere una lectura con una incubación previa de 18 a 48 horas, que detectan componentes metabólicos o la sensibilidad a una sustancia dada. Alguna de estas pruebas se realiza de forma rápida, de 2 a 6 horas, por reacciones enzimáticas, cromogénicas o pruebas convencionales modificadas. Las pruebas de identificación preliminar de lectura inmediata son la catalasa, que es una enzima que posee citocromos, y el objetivo de separar los micrococcacea, que es la positiva, de los Streptococcus y Enterococcus, que son la negativa. Los materiales que se necesita es una placa de agar con colonias bacterianas de gram positiva, peróxido de hidrógeno, portaobjetos y una punta de pipeta. El procedimiento es colocar una gota de peróxido en un portaobjetos, hacer una colonia de bacterias a prueba de agar utilizando una punta de pipeta, agitar la colonia bacteriana en el peróxido de hidrógeno y el reloj para que se formen burbujas. Si la colonia bacteriana es de Staphylococcus, habrán abundantes burbujas, y si no aparecen burbujas es de una especie Streptococcus. La segunda es la oxidasa, determina la presencia de enzimas oxidasas y va ligada a la producción de catalasa. Los materiales que necesitamos son papel de filtro, placas de Petri, reactivo de oxidasa, solución al 1% tetrametil 1,4 fenilendiamina en agua destilada. Método: poner un trozo de papel de filtro sobre una de las tapaderas de la placa de Petri, añadir una gota del reactivo de oxidasa y depositar sobre el reactivo la masa bacteriana. La reacción positiva la indica de color azul violeta intenso antes de 10 segundos. En la imagen podemos ver que la primera parte es una prueba positiva porque tiene un color morado intenso, y la
y la de abajo es negativa porque no presenta algún color. Pruebas rápidas con lectura en menos de 6 horas es el hidrólisis de hipurato. Demuestra la capacidad para hidrolizar el hipurato de sodio, ácido benzoico y glicina por la enzima hipuricasa. Como indicador se utiliza la ninhidrina. El método es: se realiza una función bacteriana en 0.01 mililitros de agua destilada con un disco de hipurato, incubar por 2 horas de 37 grados centígrados y se añade 2 gotas de ninhidrina para detectar la formación de glicina e incubar durante 30 minutos a 37 grados centígrados. Si es de un color púrpura intenso, hay presencia de glicina, que es una prueba positiva, y si el hipurato no se hidroliza, no hay cambio de color y es una prueba negativa. Otra prueba es la beta-galactosidasa u ONPG, que demuestra la presencia de beta-galactosidasa. Hay algunas bacterias que poseen enzimas que hidrolizan la beta-galactosidasa, pero no pueden actuar sobre ella por falta de enzimas extracelulares, que son las permeasas. Los materiales que se utiliza es un tubo de centrífuga, asa de siembra, agua, mechero, papel de filtro, estufa, disco de ortonitro-fenil galactopiranósido y una pinza. El procedimiento es preparar un cultivo denso del microorganismo con agua destilada, añadir al tubo de un disco de ortonitro-fenil galactopiranósido e incubar a 37 grados centígrados de 20 minutos a 24 horas. El microorganismo desdobla la galactosa por el medio, avirado a un color amarillo. En caso contrario, si el medio hubiese permanecido incoloro, es negativo, es decir, la prueba incolora es negativa y de color amarillo positiva. Otra prueba con lectura rápida en menos de 6 horas es la aminopeptidasa, que es la PYR. La L-pirrolidonil beta-naftilamida sirve como sustrato para la detección de pirrolidonil peptidasa. Se utiliza en la identificación de Streptococcus pyogenes y Enterococcus y en la diferenciación de Staphylococcus lugdunensis de otros Staphylococcus coagulasa negativa. El método es tomar 2 colonias cultivadas con la ayuda del asa, extenderlas en el disco y aplicar 10 mililitros de agua en el disco con una pipeta. Separar por 2 minutos y agregar una gota del reactivo PYR. Si este se pinta de color amarillo anaranjado, es una prueba negativa. Y si es de color rojo intenso, es positiva porque contiene PYR. Gracias. Discos Lab. Leucina aminopeptidasa. Prueba simple y rápida que contribuye a la identificación y diferenciación de cocos gram positivos catalasa negativa en base a la actividad de leucina aminopeptidasa. Fundamento. Se introdujeron pruebas rápidas y simples para la identificación presuntiva de cocos gram positivo catalasa negativa no productores de beta hemólogos. Su envase en cuanto al contenido es de 25 discos y el reactivo revelador. Existen también los discos impregnados con sustrato leucina beta-naftilamina. Reactivo revelador, solución de p-dimetilamino cinamaldehído. Sus instrucciones de almacenamiento: producto listo para usar y se almacena de 2 a 8 grados centígrados. El procedimiento en siembra. A partir de un cultivo puro en agar sangre del microorganismo en estudio, el cual se ha identificado que son cocos gram positivos catalasa negativa, hacer una suspensión densa de 50 microlitros de solución fisiológica estéril y agregar un disco lab.
La incubación en aerobiosis de 35 a 37 grados centígrados durante 30 minutos. La interpretación de resultados. Agregamos 2 gotas de reactivo cinamaldehído y dejamos a temperatura ambiente hasta 5 minutos y observamos el color desarrollado. Si es positivo, obtenemos una coloración rosada a roja, y negativo, coloración amarilla a incolora. Test de Eurasia. Prueba de laboratorio usada para identificar bacterias a través de la detección de la actividad de una enzima que las bacterias poseen o no. Esta enzima es la ureasa, responsable de la degradación de la urea en amoníaco o bicarbonato, lo que aumenta el pH. Su preparación, en caso del test de ureasa, se realiza dentro de los análisis de laboratorio normales. No es necesaria ninguna preparación para la prueba. En caso de que se realice durante la endoscopía, es importante que la persona siga todas las reglas de la prueba, como evitar el uso de medicamentos antiácidos y hacer ayuno por lo menos 8 horas. Prueba de índole. El fundamento es una prueba del metabolismo proteico. El medio de cultivo que se utiliza es agua de peptona, porque tiene triptófano. Su objetivo tiene como comprobar que el microorganismo problemático posea la enzima triptófanasa. Materiales a usar: microorganismo problemático procedente de un cultivo, medio de cultivo de agua de peptona en un tubo, reactivo de COVAX, estufa de cultivos, mechero Bunsen, asa de siembra de platino, papel filtro, pipeta Pasteur. Técnica. Sembramos el microorganismo problemático en el medio de agua de peptona añadiendo 2 o 3 colonias procedentes de un cultivo. Utilizamos un asa de siembra y la técnica de agitación. Segundo lugar, incubamos a 37 grados centígrados durante un periodo de tiempo comprendido de 1 día a 2 días. Tercero, añadimos 5 gotas de reactivo COVAX y al último agitamos suavemente y dejamos reposar. Su resultado. Se considera que es positivo cuando el anillo superior tiene una coloración rojiza en el agua de peptona, y en caso de que sea negativo es totalmente contrario. Todas las sustancias tienen la misma apariencia. Pruebas lentas con lecturas de 18 a 48 horas. Óxido de fermentación. Prueba que indica el tipo de metabolismo energético, respiratorio o fermentador. Se suele utilizar glucosa como sustrato. Se detecta acumulación de ácidos con indicador ácido-base. La bacteria se inocula con el hilo recto y se incuba en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis simultáneamente. Materiales a usar y reactivos: parafina estéril y medio de Hugh-Lawson. Método: eliminamos el oxígeno del medio, de 2 tubos para cada bacteria. Inoculamos con picadura 2 tubos por cada bacteria. Añadimos a uno de los cultivos parafina estéril para aislarlo del aire. Incubamos a 37 grados centígrados durante 24 horas. Su resultado: determinamos cuál de los cultivos ha producido ácidos. Volver a incubar otras 24 horas, determinamos de nuevo la producción de ácidos. Reacción de nitratos. Fundamento. Se detecta una respiración anaerobia, la que utiliza nitrato como receptor final de electrones. Los nitratos se reducen a nitritos y algunas bacterias se reducen los nitritos a productos gaseosos. Materiales y reactivos: medio de cultivo con nitrato, reactivos para detección de nitritos y zinc. Su método: inoculamos el medio de cultivo e incubamos de 37 grados centígrados durante 48 horas. Su resultado: en primer lugar, observamos si existen gases en la campana Durham, como en la primera de las imágenes adjuntas. Añadimos 0.5 mililitros de cada uno de los reactivos para detectar nitritos. En tercer lugar, si no aparece coloración roja, se añade un poco de zinc y se observa si aparece color o permanece incoloro. Rojo de metilo y Bojes Proskauer. Fundamento. Se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de fermentar la glucosa con producción de ácido por la vía mixta o con la producción de un producto final neutro por la vía butanodiólica.
procedimiento: inoculamos con el asa de platino transfiriendo una porción de cultivo puro. Incubamos de 35 grados centígrados por 24 a 48 horas. Su revelado en la prueba Bogues-Proskauer: a 1 mililitro del cultivo añadamos 12 gotas de alfa-naptol al 5% y etanol y 4 gotas de hidróxido de potasio al 40%. Agitamos y deje reposar de 5 a 10 minutos. En la prueba de rojo de metilo, transferimos 5 mililitros del cultivo a un tubo y añada 5 gotas de solución indicadora de rojo de metilo. Sus resultados, como observamos en la imagen: si es positivo, tiene una coloración rojiza, y si es negativo, una coloración amarillenta tendiendo a blanquecina. Igualmente, en la prueba de rojo de metilo observamos los mismos resultados que en la prueba anterior. Agar hierro de Kligler. Su fundamento permite un diagnóstico rápido orientativo del tipo de endobacteria aislado. Las enterobacterias más patógenas nos suelen fermentar la lactosa. Se detecta la producción de ácidos, de glucosa o lactosa y producción de SH2. Método: inoculamos los tubos con hilo de platino, primero por picador y a continuación una siembra en estría en la superficie inclinada. Incubamos de 37 grados centígrados durante 24 horas. Resultados: en primer lugar, producción de ácidos de la glucosa. En la superficie del medio de las enterobacterias respiran consumiendo la glucosa. Segundo lugar, producción de ácidos de la lactosa. En la superficie del medio de las enterobacterias respiran utilizando la glucosa y luego la lactosa. Tercero, producción de SH2 en color negro. La bacteria ha realizado una respiración anaerobia utilizando el tiosulfato como aceptor de electrones. Hidrólisis de la esculina. Fundamento: medio de cultivo nutritivo por la presencia de extracto de carne y pectona de carne que aportan nutrientes para el desarrollo microbiano. Materiales a usar: extracto de carne, citrato férrico, agar, pectona de carne, bilis de buey y esculina. Las instrucciones a usar en este procedimiento: suspendemos 64.5 gramos del polvo en 1 litro de agua purificada y dejamos reposar por 5 minutos. Calentamos a ebullición hasta su completa disolución. Distribuimos en tubos u otros recipientes apropiados y esterilizar en autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Interpretación de resultados: en el positivo, observamos un oscurecimiento en el medio de cultivo, y en negativo, no hay ningún cambio, es decir, que hay la ausencia de oscurecimiento. Prueba de coagulasa. Su fundamento es una enzima producida por un determinado microorganismo capaz de coagular el plasma sanguíneo. Su aplicación clínica más importante es la ayuda a la diferenciación del Staphylococcus aureus de otros Staphylococcus, material y reactivos. Microorganismo problema: precedente de un cultivo, tubo de hemólisis, asa de siembra de platino, plasma sanguíneo, papel de filtro, mechero Bunsen, baño termostatado de agua, cronómetro, micropipeta automática y punto de micropipeta. Técnica: primero, en un tubo de hemólisis se ponen 0.5 mililitros de plasma y se añaden 0.5 mililitros de microorganismo problemático. Segundo, mezclamos suavemente por rotación el plasma con el microorganismo. En tercer lugar, incubamos de 37 grados centígrados en una estufa o en un baño termostatado de agua o arena. Cuarto, observamos cada 30 minutos si se ha coagulado el plasma inclinado al tubo. Realizamos la última observación y si no se ha coagulado previamente a las 4 horas del inicio de la práctica. Resultados de interpretación: si no se ha formado el coágulo en las 4 horas, como fue en nuestro caso, consideramos que el microorganismo es coagulasa negativo. En caso de que se haya formado el coágulo, se considera el microorganismo como coagulasa positivo. Se comparó el resultado con un tubo de control que no representaba coágulo alguno. El tubo control contenía únicamente plasma. Me presento, mi nombre es Noelia Ortiz y voy a seguir con la exposición de mi compañero hablando sobre las pruebas lentas con lectura de 18 a 48 horas. Empezaré con la fenalalanina disaminasa, mejor conocida como FAD. Este es un
Este es un procedimiento que determina la capacidad de un microorganismo, como puede ser una bacteria, un llamado también microorganismo desconocido, para desaminar el aminoácido fenilalanina en ácido fenilpirúvico por la actividad enzimática de la fenilalanina desaminasa, de esta manera llegando a conseguir una acidez que puede ser bien un fenilpirúvico o cualquier ácido. Es característica de todas las especies de géneros, bien sean Proteus, Providencia o Morganella. Este procedimiento nos sirve para comprobar si un microorganismo problema posee la enzima Fab. Entonces, aquí lo que se hace es cultivar el microorganismo en agar fenilalanina sembrando de la superficie con inóculo y se incuba durante 24 horas a 35 grados Celsius. Se añade a continuación 0,2 mililitros de microcloruro férrico al 10% de manera que indulta el crecimiento bacteriano. Y así se puede evidenciar si una prueba es positiva, si presenta un color verde oscuro, esto quiere decir, como lo puede observar en este momento en la imagen, esto quiere decir que presenta el ácido fenilpirúvico, pero cuando no se encuentra ningún color, no es una prueba positiva. La siguiente es el ADN-ASA. Este se basa en la capacidad que tienen algunas bacterias, como son los géneros Staphylococcus y Serratia. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en degradar bien el ADN en fracciones de menor peso molecular, y esto se basa en la presencia del enzima termoestable ADN, siendo capaz de romper los enlaces fosfodiéster internos de la molécula del ADN. Se utiliza en medio sólido que contiene un verde metileno, lo cual se combina con un ADN altamente polimerizado. Cuando la combinación no ocurre, la acción de la enzima adenasa se produce una decoloración del medio. Por ejemplo, este es un Staphylococcus aureus. Aquí se puede ver que no decoloró en medio, al contrario, sobresaltó. Entonces, se evidencia la formación de un halo transparente alrededor del crecimiento bacteriano, lo cual indica que tiene una ADNasa, siendo característica del Staphylococcus aureus. Para entender un poquito mejor, le coloqué este ejemplo, que, por ejemplo, en el ejemplo 1 es una prueba positiva. Como se puede ver, alrededor lo hizo transparente, alrededor tiene como un halo transparente, y lo cual da positiva. Pero en cambio, al otro lado, no existe ningún cambio, al contrario, lo decoloró, lo hizo súper transparente, ¿ven? No hay esta sombrita, entonces esa es una prueba negativa. Como siguiente prueba, tenemos la hidrólisis de gelatina. Esta se muestra la capacidad que tienen algunos microorganismos, como son los Staphylococcus, Enterobacteriaceae y algunos bacilos gram positivos para hidrolizar la gelatina a péptidos y aminoácidos mediante una acción de la enzima específica denominada gelatinasa. Se pone en contacto esto con el microorganismo problema en un medio de cultivo que va a ser la gelatina. Si el microorganismo posee la enzima proteoilítica gelatinosa, al cultivar el medio de gelatina se desnaturaliza, se hace líquida. La gelatina, no es cierto que nuestros microorganismos problemas se encuentran en la gelatina. Entonces, al momento que se encuentran o posee nuestro microorganismo problema, la enzima proteoilítica gelatinosa, los desnaturaliza, lo hace líquido. Entonces, se puede observar claramente en nuestra muestra. Por ejemplo, tengo este ejemplo, que como se puede observar, cuando no presenta, cuando es la prueba negativa, ven que queda un poco más compacto, sin ser líquido. En cambio, cuando es positiva, si ven que es líquido, entonces esto es una prueba de gelatinas. Como siguiente prueba tenemos las descarboxilasas. ¿Qué son las descarboxilasas? Las descarboxilasas son un grupo de enzimas que son capaces de atacar bien al carboxilo del aminoácido para formar de esta manera lo que son aminas, pero con desprendimiento de CO2. Este es un proceso que se realiza en la anaerobiosis. Cada descarboxilasa es específica de un aminoácido. Los 3 aminoácidos más comunes que son utilizados bioquímicamente o lo realizan en las pruebas es la prueba de descarboxilación de la lisina, la prueba de la descarboxilación de la ortinina y la prueba de descarboxilación de la arginina. Esta prueba se utiliza tanto para identificación de bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Por ejemplo, la prueba de descarboxilación de la lisina se realiza para determinar la capacidad que tiene un microorganismo problema de producir una enzima que descarboxila la misma lisina. ¿Cómo se le puede identificar o observar en la prueba? Cuando lo vuelve un color marrón oscuro, se determina que el microorganismo problema o la bacteria es la lisina descarboxilasa, dando como resultado positivo.
Por ejemplo, en la imagen, en el gráfico, que justo está en el medio, se puede ver un color marrón. Esto es una prueba positiva de descarboxilación de la lisina. En cambio, el resto no, el resto es del mismo color amarillo que no camina. Ya la prueba de descarboxilación de la ortinina, este, en cambio, mide la capacidad enzimática de un organismo para descarboxilar el aminoácido ortinina y de esta manera formar una lamina. ¿Cómo se diferencia? Es cuando los tubos se vuelven un color muy violeta o púrpura, lo que indica es que es un incremento del pH. En cambio, una prueba negativa queda el mismo color amarillo, no cambia nada. La prueba de descarboxilasa de la arginina, este igual mide la capacidad enzimática que tiene un microorganismo bacteria, o mejor llamado bacteria, perdón, para descarboxilar el aminoácido arginina y de esta manera formar una amina. La lectura es positiva cuando presenta un color azul púrpura en el tubo que contiene el aminoácido, y negativa va a ser color básico amarillo de la prueba. Lipasa. La lipasa se basa en la capacidad que tienen los microorganismos problemas de descomponer las grasas en ácidos grasos o glicerol por acción de la enzima lipasa. Como se observa en el gráfico, la presencia de limasa se demuestra por una coloración alrededor de las colonias, de coloración azul alrededor de las colonias, y si no hay actividad de esta lipasa, no existe ningún halo azul o ninguna decoloración alrededor de nuestro cultivo azul. Lectinasa. La lectinasa, en cambio, esta se pone en manifiesto la producción de la enzima lectinasa por determinados microorganismos problemas, capaces de interactuar sobre la lectina. La lectina, recordándoles que esta es una sustancia orgánica nitrogenada y fosfada que se presenta en la yema del huevo. Una prueba de lectinasa positiva consiste en la aparición de una zona opaca alrededor del crecimiento bacteriano, como se observa en el gráfico, como resultado de la hidrólisis de la lectina de la yema del huevo. Utilización de citrato. Esta es una prueba que nos permite diferenciar un grupo de bacterias o microorganismos problemas que son capaces de crecer con citrato como única fuente de carbono y sales amoníacas como única fuente de nitrógeno, provocando así una alcalinización del medio. Perdón. El medio a utilizar es de agar citrato, decimos, que contiene un citrato de sodio, fosfato de amonio y azul de bromitilo como indicador de pH. Entre estas bacterias más características se encuentra el Heterobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter. Sin embargo, la Escherichia, Cyanella, Yersinia y Salmonella son incapaces de crecer en esta utilización de citrato. Como se observa en la imagen, da como una muestra positiva solo lo que está con azul. Entonces aquí nos dice que solo las bacterias que son capaces de metabolizar el citrato podrán multiplicarse y liberar iones de amonio, y junto con el metabolismo del citrato generarán una fuerte basificación del medio que se observa un cambio de color de verde a azul. Utilización del malonato. El caldo de malonato es un medio de cultivo líquido empleado para diagnosticar la prueba de malonato, y es utilizado, esta prueba es utilizado para diferenciar algunos géneros de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, esta prueba pone en manifiesto la capacidad que poseen determinadas bacterias de utilizar malonato de sodio, y la prueba del malonato de sodio suele dar positiva en algunas especies de género Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter. En cambio, en los géneros, los que son Escherichia, Salmonella, Gisela, Edwardsella, Yersinia, como se puede observar aquí, que lo anoté en los ejemplos, dan reacción negativa. El color verde de la prueba demuestra que es negativo, que es una prueba negativa. El color amarillo igual demuestra que es una prueba negativa. En cambio, la muestra que contiene color azul claro o un azul muy intenso demuestra que genera una prueba positiva. Prueba de CAM. La prueba de CAM sirve para determinar la capacidad que tiene un microorganismo problema para producir una proteína conocida como factor de CAM. Esta proteína produce un efecto sinérgico con la beta-hemolosina del Staphylococcus aureus sobre eritrocitos de ovinos y bovinos, que son las ovejas y las vacas, que se observan como un fenómeno lítico en intersección de dos microorganismos. Esta prueba de CAM nos ayuda a identificar el Streptococcus agalacita del grupo B hemolítico, que se basa con la formación de una sustancia, como ya lo habían mencionado, que es la proteína de factor CAM, que amplía el área de hemólisis, formado por el Staphylococcus aureus. Entonces, aquí es una prueba positiva cuando en estas zonas que estoy mostrando con el mouse,
son anchas y forma de flecha. En cambio, una prueba negativa, como se puede observar, no hay, no existe, o son muy ligeras, muy pequeñas, entonces es una prueba negativa. Pruebas basadas en las resistencias de algunas sustancias. Como primera prueba tenemos lo que es la optoquina, mejor conocida como etilhidroxicupraína. Este es un derivado natural de la quinina con propiedades analgésicas que se propuso para tratamientos de neumonías, pero se redució el uso por ser muy tóxico para el ser humano. Es un antibiótico utilizado para absorber la sustentabilidad o resistencia por parte de los cucos gram positivos. El clorhidrato de etilhidroxicupraína lo que hace es inhibir a muy baja concentración el crecimiento de Pneumoniae, mientras que afecta el crecimiento de otros estreptococos alfa-hemolíticos. Esta prueba se creó para diferenciar el Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos, como se observa en la imagen. Como se puede observar en el lado izquierdo, el Streptococcus mitis es resistente a la optoquina. En cambio, en el lado derecho, el Streptococcus pneumoniae es susceptible, entonces está inhibiendo. Y esta, como ya lo había mencionado, esta prueba se hace para diferenciar entre los tipos de Streptococcus que existen. La vasopresina. De igual manera, es un antibiótico polipeptídico aislado del Bacillus subtilis. Perdón. Este compuesto está compuesto por tres componentes como la vasopresina A, que es una de las más importantes, la vasopresina C y la vasopresina B. La vasopresina es un bactericida, ya que actúa inhibiendo la incorporación de aminoácidos y nucleótidos en la pared celular y también es capaz de dañar las membranas ya formadas, produciendo una lisis y muerte de la bacteria. Recordando que la lisis es un rompimiento de la membrana celular. Entonces, la vasopresina es activa en presencia de bacterias gram positivas, como el estafilococos, streptococos, etc. Pero también existen especies gram negativas, como son los gonococos, meningococos y fusobacterias, que son sensibles a la vasopresina. Esta prueba se puede utilizar, o fue, mejor dicho, empleada como diagnóstico, igual para diferenciar entre el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ya que esta presenta una sensibilidad a bajas concentraciones de vasopresina. Y sucede igual que la anterior prueba, que se utiliza para una diferenciación o una identificación entre los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A con los demás Streptococcus. Por ejemplo, en el gráfico tenemos la imagen vasopresina que es sensible al Streptococcus pyogenes. Como se puede observar aquí, es sensible, o sea, le está como descomponiendo. En cambio, la vasopresina, en el lado derecho, el Streptococcus agalactiae es resistente a la vasopresina. No se encuentra ningún cambio, ninguna diferencia. Como siguiente prueba tenemos la solubilidad de bilis. Esta se basa en la capacidad que tienen algunas bacterias o microorganismos problemas en producir lisis. Como ya lo había mencionado anteriormente, la lisis es de la membrana celular. En presencia de sales biliares en un tiempo con una temperatura específica. Aquí las sales biliares más utilizadas son el desoxicolato de sodio y el taurocolato de sodio. Lo que esta nos permiten es descender la tensión superficial en la interfase medio-membrana, provocando una descomposición de la membrana celular y acelera el proceso autolítico, destruyéndola. El efecto de esta enzima autolítica se pone en manifiesto en las colonias de Streptococcus pneumoniae porque son solubles en bilis y otras especies de Streptococcus alfa-hemolíticas no solubles en bilis. Igualmente, esta prueba se realizó para diferenciar entre el Streptococcus pneumoniae del resto de Streptococcus. Como ejemplo tenemos el Streptococcus mitis en la primera muestra y el Streptococcus mitis no lisado, no se encuentra lisado en la presencia de bilis. Entonces en esta muestra es negativa. En cambio, en la muestra de la derecha se encuentra un Streptococcus pneumoniae y está lisado en presencia de bilis. Es una muestra positiva. Como se puede observar, sí existe una gran diferencia, como que la una se ve un poco más sólida, la otra menos sólida, un color más transparente, y es por esa razón. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros por prestar atención y estas son las referencias. Nos vemos.